quiero compartir un mensaje que he titulado Golpes al aire. Y ya le voy a explicar en unos minutos por qué del título. Recientemente estaba viendo, y seguramente usted también lo hizo, las noticias alrededor de las protestas que se están desarrollando especialmente en Estados Unidos, pero que también se han reproducido en otros lados del mundo a propósito de la lucha contra el racismo. Y es interesante, pero el mundo está tan convulsionado que no hemos terminado un problema cuando estamos saltando a otro. En la región centroamericana estamos enfrentando fuertes lluvias que en algunos países vecinos ha desencadenado en muertes, personas que han perdido sus viviendas. Y en fin, en diferentes países hay desastres, hay malas noticias. El mundo está en caos. Insisto, no hemos terminado de solucionar el tema de la pandemia cuando ya estamos de regreso con otros asuntos que no son menos graves, por supuesto. Y estaba viendo algunos datos que reflejan mucho este caos en el que históricamente hemos vivido como humanidad. Por ejemplo, preste atención a estos datos. En los últimos 3.600 años, solo hemos tenido 292 años de paz. El mundo ha estado en paz, dicen los que llevan los registros, básicamente solamente un 7% de su tiempo, al menos desde que se lleva estadísticas. Se han hecho unos 8.000 tratados de paz y todos, absolutamente todos, se han roto. Desde 1945, cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas, hasta la fecha, ha habido más guerras que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad, con más de 200 conflictos bélicos en las distintas regiones del mundo. Ahora, cuando uno va a la Biblia, uno se va a dar cuenta de que la Biblia no promete mejores tiempos en el futuro. Y no intento ser apocalíptico ni tratar de decirle de que lo que va a venir es malo. No, yo creo que también la Biblia da muchas promesas. No es que creo, estoy convencido. La Biblia nos da muchas promesas para los hijos de Dios y en medio del caos vamos a tener la confianza y la esperanza de que nos va a ir bien. Son promesas de Dios. Sin embargo, eso no significa necesariamente que el mundo no va a vivir siempre en crisis. Insisto, la Biblia nos promete. Y tal vez no suene bonito, promete, ¿verdad? Pero la Biblia lo que está es vislumbrando, nos advierte, sería creo que la palabra más propicia, de que los tiempos que se avecinan cada vez serán peores. Y esto evidentemente puede producir temor, ansiedad, angustia, preocupación, estrés, y a lo mejor uno dirá, bueno, pastor, ya tenemos mucho con la pandemia, las protestas que se escuchan a nivel mundial, ya tenemos mucho con las enfermedades, con la crisis económica, la crisis política, y ahora viene y nos dice que la Biblia advierte de peores momentos que se vendrán. Sí, pero eso no necesariamente significa de que en términos individuales lo tenemos que abrazar como algo que vamos a vivir nosotros propiamente en términos de que vamos a estar desamparados. No, mis estimados. Insisto, hay promesas del Señor para cada uno de nosotros. La palabra nos enseña, dile al justo que le irá bien. Que no significa que las cosas afuera van a estar bien. Dile al justo que le irá bien. Las promesas de Dios son buenas para los hijos del Señor. Pero el mundo se está yendo a un despeñadero. ¿Por qué? Porque básicamente estamos viviendo como sociedad, en términos generales, ajenos a los propósitos y a la voluntad de Dios. Y por supuesto todo esto nos desgasta, nos provoca ansiedad, nos provoca inseguridad y una serie de cosas que probablemente usted ya tiene muy claro. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando se describe el comienzo de todas las cosas, la creación, la palabra nos enseña que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y escuche esta otra oración en el versículo 2. Y la tierra era un caos total. Por supuesto era un caos porque la creación todavía estaba en proceso, no había sido concluida. Pero es interesante que cuando algo no está conforme al propósito divino, básicamente lo que hay es eso, caos. La tierra era un caos
total. Sin embargo, si usted sigue leyendo ese mismo versículo, se lo voy a leer, dice, las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. Pero ese pero a mí me gusta mucho porque lo que viene es muy bueno. Pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Y me gusta pensar exactamente lo mismo en nuestra sociedad. A pesar de que hay un caos, a pesar de que hay pandemia, a pesar de que luchamos contra el racismo, a pesar de que hay familias que se están destruyendo, a pesar de que la droga está desbaratando la sociedad, a pesar de que la economía no está bien, a pesar de que la salud está deteriorada, siempre hay un pero. Pero Dios se puede mover. Y creo que es algo que tengo que abrazar con todo mi corazón, porque cuando yo lo entiendo, entonces me trae tranquilidad, me trae paz, me trae confianza. Mis estimados, el mundo puede estar en caos, pero yo voy a tener que aprender a vivir en medio de ese caos, confiando en que la buena voluntad del Señor se va a cumplir en nuestra vida. Permítame graficarle lo que le quiero decir a continuación a través de el ejemplo de un boxeador muy famoso, ya retirado, fue campeón mundial y si no estoy mal en los números, creo que se retiró invicto en 50 combates. Me estoy refiriendo al estadounidense Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, en términos boxísticos, no era un peleador muy seguido por su estilo, porque era muy escurridizo, su pelea se centraba más en la defensa, más que en el ataque, y no es que no atacaba, y no es que no pegaba, por supuesto para ganar tenés que pegar, sería absurdo decir que no, pero él no era el típico boxeador que uno iba a ver porque era bonito, en algunos casos hasta aburría, particularmente no era un boxeador que me gustaba ver, pero ganaba, y a la vuelta es lo que importa en el boxeo y en cualquier deporte, ganar. Hubo unos datos que me parecieron bastante llamativos alrededor de la figura de Floyd Mayweather, porque a pesar de que no era un boxeador estilísticamente impactante, sí logró el éxito. Escuchen estos datos. Él daba alrededor de 41 golpes por asalto en sus peleas. 41 golpes por asalto. Y de esos 41 golpes acertaba alrededor de 18. Eso significa que él tenía aproximadamente un 44-45% de efectividad en cada golpe que tiraba. Sin embargo, aquí está el éxito de su carrera. Sus rivales tiraban 42 golpes, pero de los 42 golpes solamente había un promedio de 9 que llegaban a su rostro o a cualquier otra parte de su cuerpo. 9. Es decir, 33 golpes de sus rivales quedaban en el aire. ¿Por qué es importante este dato? Yo no soy boxeador, es notorio, ¿verdad? Pero toda persona que sabe de boxeo entiende de que tan desgastante como recibir golpes es darlos al aire. Golpear al aire es desgastante. Estar peleando en una vida que es dura, que es difícil, pero no estar dándole a ningún lado es desgastante. Y yo le dije al comienzo que la tierra está en caos y eso implica de que nosotros vamos a tener que convivir en un planeta que está en crisis y que constantemente está en crisis. Hoy estamos en crisis por esta pandemia. Pero la pandemia no es la única crisis a la que nos hemos enfrentado, ni será la primera, no es la primera y por supuesto tampoco será la última de las crisis a las que nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, hemos tenido que aprender a convivir en un planeta en caos. El punto es que no siempre hemos tenido la capacidad de pelear en un ring de la vida y a veces lo que hacemos es al igual que los boxeadores, comenzamos a dar golpes, pero al aire. Entonces sentimos que hemos peleado en esta vida, pero estamos desgastados. Y a lo mejor es porque nuestros golpes en la vida han sido al aire. Eso significa que a lo mejor no hemos sido efectivos en nuestro día a día. Y le quiero pedir rápidamente que vaya a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar algo que para mí fue muy extraordinario cuando lo estudié.
Tú pues, hijo mío, dijo Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos más amados, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Va a ser muy importante que entendamos esto. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Se avecinaba su sacrificio y por lo tanto estas serían sus últimas palabras, sus últimos consejos. Y yo estoy convencido que cuando uno va a dar sus últimos consejos, va a escoger muy bien lo que va a decir. No vamos a hablar a la ligera. Por lo tanto, lo que aquí el apóstol Pablo va a decir es de suma importancia. Y observen de que Pablo está usando 3 oficios para tratar de explicarle a Timoteo lo que debería de ser la vida cristiana. 3 oficios que nos van a enseñar de una manera tan práctica asuntos que usted y yo vamos a requerir en un mundo que desgasta si no sabemos luchar en esta carrera de la vida. Así que por favor vaya conmigo y veamos el primer oficio que el apóstol Pablo le está compartiendo a Timoteo, el soldado. Segunda de Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otra versión, la palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Mis estimados, aquí está el primer consejo que le quiero dejar para no desgastarnos en un mundo que está caóticamente enfermo, en un mundo que está yéndose a un despeñadero. Y si yo no sé qué herramientas necesito para enfrentarme ante lo que estamos viviendo, me voy a desgastar. Al igual, insisto, que aquel boxeador que da golpes al aire. No es solamente importante estar listo para pelear, tengo que saber cómo pelear. Y aquí está el primer consejo que encontramos a través del oficio de un soldado. Un soldado no se desenfoca. Mis estimados, durante esta temporada, hoy más que nunca, va a ser importante que usted y yo no nos desenfoquemos de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Había un código militar en el Imperio Romano de la época en la que vivía el apóstol Pablo que me parece genial. Se lo voy a leer literalmente lo que decía parte de este código. Prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles. Es decir, lo que el ejército romano le decía a cada soldado es esto: hey, ¿sabes qué? Vos no tenés que preocuparte por asuntos civiles, está prohibido. Tu principal enfoque tiene que ser el ejército y todo lo que eso conlleve. Mis estimados, la vida de fe, la vida espiritual es exactamente igual. Tenemos que aprender a enfocarnos en aquellas cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. Y en este periodo que estamos viviendo, se nos está volviendo muy fácil el desenfocarnos. Nos desenfocamos fácilmente por las noticias, nos desenfocamos fácilmente por los asuntos que aún no hemos resuelto más allá de la pandemia. Nos desenfocamos por muchas cosas que no hemos logrado, nos desenfocamos por sueños que no hemos cumplido, por situaciones que no están bien todavía en nuestra vida. Hebreos 12, versículo 1 y 2, nos da, creo que 2 de las principales razones del por qué nos desenfocamos de una manera pero tan fácil. Por favor, vaya conmigo a Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, y miren estas palabras, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe
¿qué provoca que nos desenfoquemos rápidamente? Número uno, permítame ir al revés. No voy a comenzar con la primera que menciona el escritor de Hebreos. La primera cosa que nos desenfoca es el pecado. Pecado en términos muy prácticos, muy sencillos, porque yo sé que la palabra pecado todas la dominamos en un sentido, pero ¿qué es pecado? Pecado en el original griego significa errar al blanco, es decir, no vivir alineado a la voluntad del Señor. Todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor es errar al blanco en la vida. Y el pecado me desenfoca. Me desenfoca porque me hace poner mi atención en asuntos que no debería de ponerla. El pecado me hace buscar placer en asuntos donde no debería. En lugar de buscar el placer a Dios, busco el placer a mí mismo. Son las personas que viven con esa mentalidad hedonista. Pareciera que lo único importante es el placer propio y no del darle placer al Señor. El pecado es la primera razón que nos desenfoca, pero la segunda razón es lo primero que menciona el escritor de Hebreos en el versículo 1 de Hebreos 12. Todo peso. Esa palabra peso en el griego se escribe onkos. ¿Y sabe lo que significa? Onkos con K. Onco, así como suena, O-N-K-O-S. Significa masa que estorba. Literalmente es eso, una masa que estorba. Y trata de hacer referencia a todo aquello que se vuelve en una distracción, en una carga que no debo de tener o que me impide seguir avanzando. Hay muchas cosas que estorban en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? A veces son cosas que no nos gusta creer. Una relación de noviazgo puede estorbar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay trabajos de los que hace rato debimos haber salido porque también están estorbando el propósito divino. Y no estoy llamando a que renuncie irresponsablemente, no. Digo, cada quien debe de ser consciente de qué cosas están estorbando en mi relación con Dios, qué cosas están estorbando en aquello que Dios me ha pedido que yo haga. Estorbo y pecado impide mucho que yo me logre enfocar en las cosas que tengo que enfocarme. Me distraigo muy fácil. Es más, podemos estar en esta transmisión, observe esto, podemos estar, y es una constante durante este periodo que hemos vivido de confinamiento a nivel mundial, donde las iglesias, los templos en la mayoría de los casos están cerrados y todos hemos recurrido a las redes sociales para continuar la vida de iglesia. Y note de que puede que nos conectemos. Yo me conecto no solamente a las transmisiones de nuestra iglesia, sino que cuando tengo chance me conecto a las transmisiones de alguna otra iglesia donde me gusta recibir también. Y entonces veo, pero a la vez que estoy en una transmisión, de repente me entra una notificación de WhatsApp, una notificación de Messenger y comienzo a ver. Y me distraje, me desenfoqué. Dios me estaba hablando, pero de repente de una manera tan sencilla me desenfoqué. Y no necesariamente me desenfoco con cosas malas, a veces me desenfoco con asuntos que pueden ser hasta buenos. El problema no es necesariamente lo malo que me está desenfocando. Cosas buenas me pueden estar desenfocando de las cosas mejores. ¿Qué cosas le están desenfocando a usted? ¿Qué cosas me están desenfocando? Por eso es clave, mis estimados, para no desgastarnos en una vida, en un mundo que está en caos, va a ser importante enfocarse, número uno. Número dos, por favor, el segundo oficio que el apóstol Pablo menciona es el del atleta. Por favor, vea 2 de Timoteo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa última expresión me llama mucho la atención. Si no lucha legítimamente. Aquí hay un detalle en el original griego. En el griego esta expresión, lucha legítimamente, escuche esto, hace referencia a un atleta profesional, diferenciándolo de otro atleta amateur o aficionado. Note por qué es importante esto. Se lo voy a leer lo que significa, al menos lo que significaba en la época cuando Pablo lo escribió. Era el hombre que se concentraba totalmente en la disciplina deportiva que había escogido.
Su deporte no era para él un pasatiempo momentáneo, no lo era en absoluto, como sí lo es para un amateur o un aficionado. Era una dedicación a pleno tiempo de toda su vida para alcanzar la excelencia en la contienda que había escogido. Cuando Pablo está diciendo de que mi vida tiene que ser como la de un atleta que lucha legítimamente, lo que está diciendo es, ¿sabes qué, Timoteo? Porque recuerden que fue Timoteo que le escribió. ¿Sabes qué, Timoteo? La vida de un cristiano tiene que ser vivida de la misma forma que un deportista profesional vive su deporte, vive su disciplina. Mire, a mí me gusta mucho el béisbol. Y uno de los jugadores que ya se retiró también hace varios años, japonés, Hideki Matsui, Godzilla, se le apodaba. Jugó con los Yankees de Nueva York. Godzilla, es medio raro decirle Godzilla, pero ¿cómo se llama? Gutsuki iba a decir. ¿Cómo que se llama? Matsui, Hideki Matsui. Estaba tratando de tener referencia aquí con Alex en cámara. Él también le gusta mucho el deporte. Hideki Matsui no solamente fue un jugador bueno, sino que dejó un modelo de excelencia y de profesionalismo que aunque en grandes ligas uno lo mira, no lo miraban al nivel que lo mostró Matsui. Por ejemplo, en una ocasión estaba viendo de que Matsui, estaba viendo en un documental, Matsui se lesionó en una oportunidad. Iba, creo que tras una pelota, él era jardinero, así que mientras estaba tratando de capturar una pelota, él se lesiona, no recuerdo exactamente qué parte del cuerpo se lesionó, pero se lesionó. Y estando en el hospital, lo va a ver su manager, en esa época era Joy Torre, y lo va a ver, por supuesto, por un tema de cortesía básica, ¿no? Y recuerdo de que lo que dijo Matsui sorprendió al mismo manager Joy Torre. Él le dijo, señor Torre, discúlpeme, quiero decirle de que siento mucho el estar postrado en esta cama. Y entonces le dice el manager, no, tranquilo, mano, a cualquiera le pasa, las lesiones, los accidentes les pasa a cualquiera. Sí, yo sé, le dijo él, pero es que a mí no me pagan para estar postrado en una cama. Perdóneme, lo siento mucho. Luego Joy Torre compartió esto con los medios de comunicación e incluso añadió otras anécdotas con Hideki Matsui, donde incluso llegó a decirles, cada vez que Hideki Matsui cometió un error en el campo, y que no era muy seguido, era muy raro que él cometiera errores, pero cuando llegaba a cometer algún error en el campo, él siempre llegaba al dugout, donde estaban todos los jugadores, él siempre llegaba al dugout y hacía una reverencia. Ustedes saben, la cultura japonesa es una cultura de mucha honra, de mucho respeto, donde miran con muy alta estima a toda persona que tiene autoridad. E Hideki Matsui llegó con eso. Llegó a decirle a Joy Torre, una vez que cometió un error también en el campo, en plan de reverencia, señor Joy Torre, por favor, perdóneme, he cometido un error, perdóneme. Entonces todo el mundo, al menos los compañeros, dicen que les parecía raro porque, está bien, pues, cometiste un error, pues, pero tampoco es para tanto. Pero no, él lo hacía serio, porque él afirmaba de que estaba ahí para rendir, para ser lo más profesional posible. Él tenía un compromiso con la organización. Y cada vez que él cometía un error, él decía, he roto mi compromiso con la organización. Esa era su conclusión, su reflexión. Y sabe, este es el segundo consejo que le quiero dejar. Necesitamos ser fieles a nuestros compromisos. El primero le dije, no debemos desenfocarnos. El segundo es, necesito ser fiel a mis compromisos. ¿Sabe por qué? Porque si yo no soy fiel a mis compromisos, difícilmente voy a poder hacer aquello que Dios me está pidiendo que yo haga, porque fácilmente me voy a desviar. Es más, cuando usted va y googlea, usted puede googlearlo en su dispositivo móvil, usted busca compromiso, etimología, y se va a dar cuenta de que la palabra compromiso en su etimología lo que significa es alguien que está alineado
a una promesa que ha hecho. Compromiso. Es una palabra compuesta, de hecho. Está alineado a una promesa que ha hecho. Vive de acuerdo a las promesas que ha hecho. Y hoy más que nunca se requieren creyentes, cristianos, que vivan conforme a las promesas que hacen, que su palabra valga la pena. Recuerda aquella vez cuando usted y yo cantábamos, he decidido seguir a Cristo, que esas palabras valgan la pena día tras día. Mis estimados, a pesar de que este periodo de tiempo puede ser difícil para mantenernos conectados, usted le hizo una palabra al Señor. No se desconecte de su fuente, no se desconecte de la esencia divina. No permita que este tiempo de confinamiento, no permita que este tiempo en el que los templos están cerrados, no permita por ninguna razón de que usted se llegue a desconectar de su fuente. Es momento de encender más todavía lo que arde aquí en el corazón de cada uno de nosotros por el Señor. Ese es el momento. Comprométase a mantener encendido su tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo segundo que le quiero dejar. Lo tercero, lo vemos a través del oficio del labrador. Pablo dice en el versículo 6 de 2 de Timoteo 2, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En otra versión, la versión PDT, lo traduce de esta manera. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Primer consejo le dije, para no desgastarse en un mundo de caos, manténgase enfocado. Segundo consejo, sea fiel a sus compromisos. Tercer consejo, necesitamos esforzarnos intencionalmente. Esfuerzo. Un labrador, un campesino, alguien que trabaja en el campo, entiende que solamente a través del esfuerzo va a poder ver el fruto de su trabajo. Y note esto, el esfuerzo no ve necesariamente frutos inmediatos. Y un labrador es justamente quien nos puede enseñar mejor que nadie. Porque un labrador entiende de que en temporadas X o Y puede sembrar y en otra temporada X o Y puede recoger lo que ha sembrado. No se recoge el mismo día que se siembra, por mucho esfuerzo que le metimos. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que se desgasta en la vida porque siente de que a pesar del esfuerzo no mira resultados. Y es que a veces queremos ver, nos desesperamos por querer ver a lo inmediato el resultado. Y mis estimados, no funciona así. Hay que esforzarse, pero en medio del esfuerzo hay que también aprender a ser pacientes. Hay muchas cosas que las vamos a ver a lo inmediato, pero hay muchas más que las vamos a ver a corto, mediano o largo plazo, incluso. Entonces recuerde, enfoque, compromiso y trabajo. Permítame ir terminando este mensaje llevándole a la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores, que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. ¿Saben qué, mis estimados? Hay muchos creyentes que están cansados en la vida porque sienten que la han peleado. Gente que está desgastada. Pero a veces nos desgastamos de haber dado golpes al aire. ¿Sabe? Hay gente que está cansada de vivir con poco. Pero cuando tuvieron, no lograron administrar bien eso que tuvieron. Hay gente cansada, por ejemplo,
de que no sabe qué hacer con tanto dolor, con tanto sufrimiento en el corazón. Pero cuando se les aconsejó perdonar al prójimo, perdona al que te ofende, perdona al que te hizo sufrir, decidieron no hacerlo. Hay otros que están cansados de sentirse como estancados, pero cuando se les dijo de que se adaptaran a los procesos, a los cambios, no quisieron hacerlo. Hay personas incluso que están cansadas de tener una familia que está patas arriba, donde todo está mal, el matrimonio se está destruyendo. Pero cuando alguien les dice, hey, ¿sabes qué? Sé ejemplo vos y no esperéis que los demás cambien. Cambia vos primero. Escucharon eso y no lo hicieron. Y están cansados ahora, están desgastados y sienten que han peleado. Y a lo mejor sí, se subieron a un ring y comenzaron a pelear. A lo mejor sí, se pusieron los guantes y comenzaron a darse. Pero muchos de los golpes quedaron en el aire. Y recuerde, al igual que sucede en el boxeo, si yo doy golpes al aire, me voy a desgastar físicamente. Y en la vida espiritual, lo que va a suceder es que yo me voy a desgastar emocionalmente, espiritualmente. Me voy a desgastar. ¿Y sabe qué produce el desgaste? Falta de fe. El desgaste lo que va a producir es que me quiera desconectar porque siento que esto no funciona, que esto no sirve, que por más que hago, nada funciona. ¿Recuerda cuando el apóstol Pedro y su equipo cercano que estaban intentando pescar toda la noche, dice la Biblia? Ellos dijeron, hemos intentado toda la noche. Y Cristo a la distancia desde la playa le grita, ¡hey! Tírenla al otro lado, hombre, al otro lado. Es decir, cambiar la forma. Claro, evidentemente el Señor iba a intervenir en el proceso, pero noten esto, cuando el Señor va a intervenir en nuestra vida, va a pedirnos a cambio que hagamos algo. Toda intervención divina en nosotros va a provocar que nosotros tengamos que hacer algo distinto a lo que ya hemos venido haciendo. Mis estimados, se lo he dicho en el pasado, no podemos enfrentar un problema en la misma forma en la que este problema se provocó. No se puede resolver un problema de la misma manera o con la misma mentalidad que lo provocamos. Porque nos vamos a estancar, nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar, nos vamos a sentir siempre muy mal. Y este mundo ya tiene mucha gente que se siente así. Recuerde esta frase que espero que la guarde en su corazón. Es la disciplina y no nuestros deseos lo que determina nuestro destino. Es la disciplina y no nuestros deseos lo que determina nuestro destino. El apóstol Pablo dijo, yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, dijo Pablo. Lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado. Cuando está diciendo lo castigo, no está diciendo que se golpea él mismo. De hecho, en la versión original, en el texto en griego, lo que dice, aplico un ojo, como algo así como que yo mismo me golpeo mi rostro. Él usa siempre la figura boxística. Lo que está hablando no es necesariamente de lastimarse, sino de disciplinarse, tener control, dominio propio. Hay cosas en este tiempo que Dios va a hacer. Dios va a ayudarte en aquellas cosas donde usted ya no puede hacer nada. Dios te va a ayudar. Hay muchas promesas al respecto. Dios lo va a hacer. Pero en otras cosas tenemos que ser intencionales, mis estimados. Tenemos que ser intencionales. No esperemos que Dios lo haga todo. No esperemos que con una oración lo resolvamos todo. Creo en el poder de la oración. Tenemos que seguir orando. Pero hay situaciones donde la oración tiene que ser acompañada
con acciones intencionales, no se siga hundiendo en las emociones que lo están destruyendo. Muchos se están hundiendo en la depresión, en la angustia, en el miedo, en el pánico, en la incertidumbre, en el enojo incluso, etcétera. El mundo está enojado, el mundo está con miedo. Cuando salgo a las calles, cuando voy a hacer alguna gestión en la calle, intento no salir, pero cuando salgo al supermercado o a hacer alguna gestión que urja, es fácil percibir el ambiente de miedo que se vive y de terror que se vive. No es para menos, por supuesto, hay mucha gente que está muriendo. Yo puntualmente he tenido que escuchar tristes noticias de personas muy cercanas a mí, amistades, que han fallecido por causa de este virus. Personas que conocí desde mi infancia hoy ya no están. Amigos que perdieron a sus padres. No intento minimizar el dolor que la gente está sintiendo porque es un dolor muy grande. Pero no podemos permitir que toda la circunstancia externa nos encadene el corazón. No, mis estimados. Necesitamos mantenernos enfocados en este tiempo, comprometidos y esforzándonos. Porque de otra manera nos vamos a desgastar. Y me gusta creer de que Dios escucha aquellas oraciones que encontramos en la palabra. Señor, aumenta nuestras fuerzas, como las del búfalo. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico? ¿Recuerdan aquel otro que dice, Señor, fortalece mi ser interior? Fortalécelo. Y quiero terminar orando precisamente eso. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si ahí donde está, cierra sus ojos por un momento? Y yo creo que a todas luces hay personas que están desgastadas, cansadas, que sienten que esto no va a acabar nunca. Y a como nos los pintan de que esta es la nueva normalidad, esto es lo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante. Y en un sentido es cierto, pero tenemos que aprender también de que Dios nos ha dado las herramientas para sobrevivir en medio de esto que estamos viviendo. Dios te dio la herramienta. ¿Qué vas a hacer con ella? Esa es una pregunta que usted y yo nos vamos a tener que hacer. ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor ha querido entregarte? Ha querido darte. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque entendemos de que aunque el desgaste viene de forma natural, entendemos de que aunque la vida a veces es dura y en algunas personas está golpeándole con la pérdida de familiares, con enfermedades, todos, Señor, todos están siendo golpeados de alguna manera. Yo te ruego, sí, en el nombre de Jesús, que hoy tú, conforme a tu palabra, aumentes las fuerzas del que siente que ya no tiene. Levanta al que se siente caído, Señor. Dale el ánimo que viene de tu intervención divina a su corazón. Infunde nuevo ánimo, Señor. Un ánimo que trascienda a lo emocional. Es un ánimo, Señor, que toca su espíritu, que toca nuestras fibras más profundas y que nos lleve a entender de que hay vida
en medio de toda esta crisis y caos, que aunque la tierra está en caos, Señor, tu Espíritu Santo se sigue moviendo. Aunque la tierra está en caos, tu Espíritu Santo se sigue moviendo. Aunque hay crisis, tú sigues hablando. Tu plan sigue siendo el mismo, Señor. Trae esperanza a corazones abatidos. Y hazles ver, Señor, de que sí se enfocan, si se mantienen comprometidos y sí se esfuerzan, van a ver también cumplido todos tus propósitos, tus planes en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Y mis estimados, les quiero pedir otra cosa más. Vamos a tomar unos segundos para orar, pero para orar por lo que está pasando en nuestra nación. Como les dije hace poco, la gente está sufriendo mucho por las pérdidas. La iglesia de Cristo mismo está perdiendo a líderes que han sido de mucha bendición. Iglesias que han perdido a sus pastores. Amigos que han perdido a los suyos. Y gente que está pasándola mal económicamente porque quizás ha perdido hasta el trabajo. Y le quiero pedir ahí donde está que tengamos un tiempo de oración por cada una de estas familias. Señor, nos unimos por las familias que están siendo afectadas directamente. Porque a lo mejor han perdido a un familiar. A lo mejor, Señor, han perdido un trabajo. Y yo ruego ahora, en unidad, en este sentir, con nuestros estimados que están conectados en este momento, de que tú intervengas con tu consuelo en aquellos que han despedido a un ser querido. Tú mejor que nadie eres consolador, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga el abrazo que la viuda necesita, que el viudo necesita. Que aquellos que han quedado sin padres, aquellos que han quedado sin trabajo, muéstrate como un Dios proveedor, Señor. Muéstrate como ese Dios que provee de forma puntual a cada necesidad. Y Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos delante de ti para ser también instrumentos tuyos, para bendecir a aquellos que necesitan, para mostrar tu amor a través de nuestro servicio o de nuestra generosidad, a través de algún tipo de acción para con aquellas personas que requieren. Queremos ser tu luz en medio de tanto dolor o en medio de tanta oscuridad. En el nombre de Jesús.